Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 5 de mayo de 2014. Esta es la hora de la verdad, la que estamos transmitiendo hoy hace 10 años. 10 años de la hora de la verdad. Parece que fue ayer, que el tiempo no hubiera transcurrido. Tan grata ha sido la compañía de ustedes que nos ha hecho tan liviano el camino. Siendo en verdad tan complejo, enfrentándonos a temas tan difíciles, lo hemos padecido todo, desde las injusticias más atroces, pero también las más altas ilusiones, pero también los ideales más nobles. La fuerza que nos empuja, que nos mueve hacia lo alto, es mayor que todos los obstáculos que salgan al camino. 10 años de la hora de la verdad. Y estos serán temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Hoy a las 6:30 de la mañana, buena y digna celebración de estos 10 años de trabajo, tendremos a Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia de ayer, de hoy y de siempre. Analizaremos con él temas fundamentales para el porvenir del país. Por ejemplo, el más grande escándalo político moral que ha habido en Colombia desde el proceso 8000. El escándalo JJ Rendón, chica campaña de Santos. La podredumbre instalada en el alto gobierno. 12 millones de dólares para pagar acercamiento con los bandidos narcotraficantes. Querían entregarse, querían entregar las rutas, querían entregar sus capitales y sus tierras. Santos dijo que no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué razón manda para hacer ese enlace a un extranjero que está perseguido judicialmente por el país que tanto admira y por el gobierno que tanto quiere Juan Manuel Santos? JJ Rendón admite todos esos encuentros y dice que se los pasó al presidente Santos. Queremos ver ese documento. Necesitamos ese testimonio. Los colombianos tenemos derecho a saber cómo JJ Rendón estaba jugando nuestro futuro. Y cómo y por qué recibió 12 millones de dólares de coima, de serrucho, de regalo. Él dice que no, que busquen más bien al otro, a Chica, el otro amigo de Santos. Chica dice que no, que el bandido es JJ Rendón. En esa discusión no se cobran hechuras, como los astres de los pueblos. ¿Y quiénes eran los abogados intermediarios? Los que se reunían con JJ Rendón. Hágame el favor. Ignacio Londoño Zavala y José Mira. Yo me resisto a creer que sea José Mira Velázquez, mi amigo, mi compañero, una gran persona, padre de Juan Carlos Mira. Me resisto a creer que fuera él, pero las explicaciones hay que darlas. El país tiene que llegar al fondo de este asunto. ¿Por qué no se hizo un acuerdo de entrega con los narcos? ¿Y por qué se hace con unos criminales iguales que son los de las FARC? El presidente Santos no puede decir simplemente es que desestimé el tema, porque aquí se trataba simplemente de buscar una rendición. ¿Y por qué no se la buscó? Una rendición con las condiciones que se discuten todos los días en la Fiscalía General de la Nación.
¿No hay negociaciones diarias de la Fiscalía con los delincuentes? Estos, ¿por qué no? Aquellos, ¿por qué sí? 12 millones de dólares metidos en la campaña del presidente Santos, Chica y Rendón, un extranjero que viene a negociar la suerte de Colombia. La mina en Santander de Quilichao, otro autocabeza de proceso contra el gobierno del presidente Santos. Una empresa minera que viene a cumplir todos los requisitos tecnológicos, a comprometerse en el respeto del medio ambiente, a hacer inversiones suficientes para servir de paliativo al daño que pueda causar, al daño ecológico que pueda causar. Esa es rechazada. Esa tiene que pasar por las horcas caudinas. Estos bandidos hacen lo que les da la gana y están acabando el territorio nacional. Paro agrario. Ahora hay dos negociaciones, con las FARC en La Habana y con César Pachón en Bogotá. Ahora César Pachón decide también la suerte del país. Eso es lo que pasa con los gobiernos débiles, con los gobiernos ineptos, con los gobiernos corruptos, que cualquiera se vuelve un alter ego. El paro agrario está terrible. ¿Quién lo hace? ¿Por qué lo hace? Todas las equivocaciones que se cometieron con el campo colombiano afloran ahora de esta manera y César Pachón es otro negociador como cualquier Timochenko en La Habana. El fallo de la Corte Constitucional que nos arruina y el fallo de los jueces de la República a los que creó Juan Manuel Santos, diciendo que somos responsables entre todos de los daños que causaron los paramilitares. ¿Por qué no también somos responsables de los daños que causó la guerrilla? El cálculo que hacen de los daños de los paramilitares valdría repararlo 45 billones de pesos. ¿Con qué dinero? ¿Cómo se repara ese hueco fiscal? Eso lo creó Santos. Esa es su famosa ley de víctimas. Está muy orgulloso, presidente. Ahora responda por eso. Y el fallo de la Corte Constitucional sobre Nicaragua. Entonces no podemos cumplir un fallo internacional sino cuando hacemos un tratado de límites, pero para un tratado se necesitan dos. Ese es el problema. Ese es el problema. Y obviamente Nicaragua, con una sentencia en la mano, reconocida por el Tribunal Internacional de Justicia y respaldado por la ONU, no va a entrar en una discusión de los límites que le concedió la Corte. Eso es obvio. Para negociar se necesitan dos. Y el vicepresidente, el candidato a la vicepresidencia de Colombia, Germán Vargas Lleras, sorprendido con mafiosos y paramilitares en Boyacá. Ahí estaban todos reunidos. Carranza, Pedro Orejas, Nieto, ahí estaban todos, montando a caballo. Era que estaba haciendo una investigación de un atentado que sufriría un año después el doctor Vargas Lleras. No, esa campaña del presidente Santos tiene demasiadas cosas para explicar. El mismo candidato que le dice gamín a quien le pregunta por el destino de las regalías que se le robaron a los departamentos y municipios que las producían, ese es el que se reunía con Carranza en todos los sectores del país. Tapen, 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 quiso decir Juan Manuel Santos ayer. Tenía preparada una rueda de prensa para anunciar los acuerdos en La Habana en el tema de drogas y no pudo tapar este alud de estiércol que le cayó encima a su gobierno y por desgracia al país también, con el tema de JJ Rendón y con las hazañas de Germán Vargas Lleras. El tapen, 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 y el tapen, tapen, tapen el paro agrario, y el tapen, tapen, tapen la tragedia minera de Colombia. Tapen, tapen, tapen. Y no le funcionó. No le funcionó porque las FARC no están dispuestas
a que las manden en extradición a los Estados Unidos. Y eso no tiene reversa. Las famosas penas del fiscal, la pena de servicio social prestado desde el Parlamento de Colombia. Panamá ganó la derecha, perdió Martinelli. Ahora don Diego la emprende desde los Estados Unidos contra Carlos Holguín Sardi y contra todos los alcaldes del norte del valle. Y la palabra de don Diego vale lo mismo que la palabra de los narcotraficantes que dicen haberle pagado 12 millones de dólares a JJ Rendón. ¿Vale lo mismo o hay palabras de palabras? 4G con banca foránea. Quiere ahora el ministro de Hacienda. La banca local no le jala al 4G porque no hay cierre financiero. Es decir, porque se trata de una aventura en la que no pueden los bancos colombianos arriesgar los depósitos de los colombianos. Entonces el ministro amenaza y dice, ahora llamaré a la banca foránea. ¿Ahora cuándo, ministro? No se le olvide que usted se va el 7 de agosto. No tuvo tiempo para nada. Ucrania, en su peor momento. Venezuela, más de 48 muertos por 100.000 habitantes. Hamás anuncia que nunca reconocerá la existencia del Estado de Israel. Y hoy en la historia recordaremos el final de Hitler y del Tercer Reich, una locura que costó 50 millones de muertos, daño inmenso para el mundo entero, destrucción gigantesca de Europa. ¿Cuánto costó levantarla y cómo no hubiera sido posible hacerlo sin el Plan Marshall de los Estados Unidos? La caída del Tercer Reich, 30 de abril de 1945, 1, 2, 3 de mayo del mismo año. Los días dolorosos y críticos de la caída de Hitler. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes desde aquí, desde la hora de la verdad en las próximas horas. La hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos en Radio Red de RCN, Bogotá 970 AM, Medellín 710 AM, Cali 1200 AM. Muy buenos días a todos y gracias de verdad a todos los oyentes por estar ahí en estos 10 años, por estar con nosotros, porque gracias a ellos es que continuamos adelante. Bueno, hoy me gustaría que habláramos del protagonista del día, que es sin lugar a dudas el asesor del presidente candidato Juan Manuel Santos, el venezolano JJ Rendón. Usted lo decía al inicio en el programa, en la introducción, quien sabíamos que era un conocido publicista político, pero no sabíamos que también ejercía de mediador para peligrosos y multimillonarios narcotraficantes. La noticia es una bomba, sin lugar a dudas, porque además en esta mediación hay 12 millones de dólares que no se sabe muy bien hasta ahora quién se los llevó, pero que según los narcos estuvieron en la mesa, esos 12 millones. Una mesa de negociación desconocida, improvisada, y al parecer, y esto es lo más grave, con el conocimiento del presidente Juan Manuel Santos. La historia es la siguiente. Al parecer, Javier Antonio Calle Serna, alias Comba, le dijo a la fiscalía que varios narcos, entre ellos Diego Rastrojo, los hermanos Comba, Maximiliano Bonilla, bueno, otros muchos, hicieron una vaca. Pero imagínense las vacas de los narcotraficantes, ¿no? O sea, es una cosa, salieron de allí 12 millones de dólares que le entregaron a Rendón para que cabildeara una propuesta de sometimiento de esos narcos a la justicia. Algo que Rendón niega, quien acepta que sí hubo una reunión, pero que él trabajó gratis. Perdón, 3 reuniones. 3, pues. Rendón acepta 3 reuniones. 3 reuniones, bueno. Acepta, eso sí, pero dice que trabajó gratis, que sí hubo plata de por medio, que él dice que si la hubo, se debió quedar en manos del entonces consejero presidencial Germán Chica.
porque se dice que fue Chica quien puso en contacto al exguerrillero del ELN, Francisco Galán, con JJ Rendón, que a mí también yo digo, bueno, ¿y cuándo es que entra en esta película Francisco Galán y por qué? Y el presidente Santos le dio luz verde a Rendón para que avanzara en una exploración y le pidió a Chica que se apartara del tema. Es decir, hay un momento en todas estas negociaciones donde el presidente Juan Manuel Santos, eso dicen, le dice a JJ Rendón, entre usted y juegue y apártese Chica. Esto ocurrió en el 2010, justo cuando fue elegido el presidente Juan Manuel Santos, y los abogados José Mira Peña, Ricardo Villarraga Franco y José Ignacio Londoño Zavala eran los abogados representantes del 90% de las cabezas de la mafia en estos acercamientos. José Mira Peña. Sí, eso tengo yo aquí. Bueno, me quita un peso de encima. Sí. El abogado José Mira, que yo conozco, un hombre intachable, maravilloso, padre de Juan Carlos Mira, es Mira Velázquez y no Mira Peña. Me quita un peso de encima. Un homónimo. Pues pero creo que ¿sí? Es así, se lo confirmo, bueno. pero creo que es esa, es ahora, si me da unos Bueno, minutos es que después, se lo confirmo, pero eso es lo que ni en la revista Semana ni en el diario El Espectador, que se hicieron eco de este escándalo al mismo tiempo, hablan del segundo apellido de José Mira. Pero qué alivio saber que es un tal José Mira Peña, que por supuesto nada tendría que ver con José Mira Velázquez. Eso es lo que yo tengo aquí, pero como le digo, en unos minutos se lo confirmo. Mientras tanto, el cruce de acusaciones siguió subiendo de tono, ustedes lo saben, y JJ Rendón culpa a Germán Chica y Germán Chica culpa a JJ Rendón. Hablan de lujosos apartamentos en Miami, pero muy lujosos, porque hablan de 5 millones de dólares del precio de un apartamento. Y mientras tanto el gobierno de Juan Manuel Santos mudo, eso preocupa más y es gravísimo y muy oscuro. ¿Por qué el gobierno colombiano necesitaba a un intermediario como JJ Rendón, que en primer lugar es publicista y además es extranjero? ¿Por qué no se avanzó en ese sometimiento a la justicia en Colombia? Y Calle Serna admitió que le tocó negociar directamente con el gobierno americano ante la inactividad del gobierno colombiano. Eso también es muy grave. ¿Y dónde están los 12 millones de dólares? ¿Y qué tiene que decir a esto, insisto, el presidente candidato Juan Manuel Santos? Está en mora. Debería haberse pronunciado ya. Está en mora y nos parece que cualquier cosa que diga lo condenará peor. ¿Por qué no aceptó esta entrega a la justicia que suponía tantas cosas positivas para el país? ¿Por qué le entregó estas discusiones a un aventurero extranjero que de casualidad es el jefe de su campaña, de su negra campaña publicitaria? ¿Por qué? ¿Por qué razón no preguntó por los 12 millones de dólares? ¿Por qué razón recibió una propuesta? Le quiero contar que la tendremos, en pocos minutos la tendremos. Es una propuesta inmensa, hecha por gente significativa. Esto no es hecha por los rastrojos y por los urabeños y por los bandidos esos, por los combas. Esto es una cosa muy bien hecha, muy bien elaborada. ¿Por qué se la guardó y no se la llevó a la Fiscalía General de la Nación? ¿Dónde están esos documentos? Que Juan Manuel Santos responda a Montserrat. Esto es muy grave, lo más grave que ha pasado desde el proceso 8000, y nosotros no lo callaremos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos lunes 5 de mayo del año 14 como hace 10 años. Son las 6:23, cumplidos 8 días del paro agrario. El gobierno vuelve a repetir la historia que en su momento se vivió cuando se bloqueaban las vías y se paralizaba el país, y Colombia estaba en otras manos por más de 8.000 razones. Ahora, por cuenta de la estulticia presidencial y de la cacareada reelección, la piñata estatal vuelve y juega, teniendo al Estado como trompo puchador, como rehén y paralizando las comunicaciones en sitios neurálgicos de nuestra economía. Hoy, por ejemplo,
aparece la vía entre Casanare y Arauca bloqueada. Atacados policías con ácido en las protestas del Huila. Campesinos de Cundinamarca en caravana apoyan protestas. En Pereira los cafeteros se sacuden con el apoyo de los indígenas, apostados en Pueblo Rico, Tadó. Los arroceros se reúnen en el puente sobre el río Saldaña, más de 2000. El turismo se muere en Boyacá y sus campos. Barichara sin turismo por cuenta de los enfrentamientos en Pinchote, Santander. Por otro lado, la minería hace estragos, como lo denuncia en su columna usted, doctor Londoño, para los periódicos de provincia. Y se termina así, se liquida la seguridad jurídica de la nación. Mientras tanto, Pachón se papea el gobierno. El centro de Medellín respira cannabis, volviendo por las épocas del Festival Ancón. El ELN sigue dinamitando nuestros oleoductos y apenas estamos empezando la fiesta coreana en Cuba. Pero aquí no pasa nada. Bienvenidos al pasado. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ahora son dos las mesas de negociaciones, una en La Habana y otra en el Ministerio de Agricultura. Una con Timochenko y otra con César Pachón, que resolvió pues que él negocia la vida del país, toda entera. Detrás de las equivocaciones monstruosas que este gobierno ha cometido con la agricultura, lo que tiene ahora es un negociador al que le importa poco la agricultura y le importa mucho el poder político que está obteniendo. Recuerda usted que apareció respaldando a Petro desde el balcón de la alcaldía y que trató de hacer campaña política en grande y que le fue pésimo. Pues ahora está haciendo política de otra manera, chantajeando a un gobierno débil, un gobierno entregado, un gobierno que no nos va a dejar país. Que llegue pronto el 25 de mayo a ver si salimos de esta pesadilla. Me faltaba Jessica una cosita, doctor Londoño. Sí. Me acaba de escribir el maestro Gardiazabal y me dice que en la noche del viernes los malucos de Tuluá estallaron una granada contra la residencia del curtido periodista Lucas Mancera. Una semana atrás, a plena luz del día, hicieron estallar otra contra la casa de Jaime Orjuela, quien había tenido que salir de la ciudad en éxodo que se denunció hace días. O sea, doctor, que por donde nos toquen salen problemas. Y mientras tanto, el que negocia nuestro futuro es JJ Rendón, porque Santos no puede prescindir de él. Usted sabe, ¿no? Que está en sus manos, en sus manos. ¿En lo que paró esto? Ah, bueno, en que perdemos el ¿Cómo país. será de grave? No llega rápido al 25 de mayo. De esto se encargó la revista Semana y El Tiempo. ¿Cómo será de grave la cosa? El Espectador, William, el Espectador. Perdón, es que me equivoqué. El Espectador. El Tiempo no publica esas cosas. Las publicaron al mismo tiempo la revista Semana a través de un columnista y el Espectador le dedicó 3 páginas a contar esta tragedia y esta vergüenza nacional. Jessica López. Hola, buenos días. Un abrazo muy especial para todos nuestros oyentes, 6:27 en la mañana. Les cuento que hoy iniciamos esta semana laboral centrándonos en Panamá. El llamado Dubái de las Américas por el actual mandatario Ricardo Martinelli, el país que según indicó a comienzos de este año el Banco Mundial, tiene un alto crecimiento gracias a una economía abierta, competitiva y diversificada, pero al mismo tiempo es una de las naciones más desiguales de la región pese a sus ingresos, según nos informa la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Estoy hablando de la CEPAL. Nos centramos en Panamá porque ayer allí la gente, concretamente 2,5 millones de panameños, acudieron a las urnas para elegir nuevo presidente por un periodo de 5 años. De igual manera, un nuevo vicepresidente, 72 diputados y 73 nuevos alcaldes. La noticia relacionada con todo esto que se vivió ayer es que
Panamá, según datos del Tribunal Electoral de ese país, ya cuenta con un nuevo mandatario. Se trata del opositor Juan Carlos Varela, un ingeniero industrial de 50 años y empresario de la industria de licores de ese país, quien, óiganlo bien, ganó la presidencia contra todo pronóstico de las encuestas que siempre lo ubicaron en el tercer lugar. Ninguna de las tres principales firmas encuestadoras que publicaron resultados en la víspera de esta votación mostraron que Juan Carlos Varela ganaría la elección en Panamá. El primero, hay que decir también que terminó esta noticia con 2 puntos. El primero es que según el más reciente reporte electoral, con el 87,64% de las mesas escrutadas, Juan Carlos Varela cuenta con el 39,13% de los votos, seguido del señor Juan Domingo Arias, el candidato del presidente Martinelli, con el 31,69%, y de Juan Carlos Navarro, del opositor Partido Revolucionario Democrático, quien cuenta hoy con el 27,83% de los votos. El segundo punto es que Varela, quien tomará posesión el 1 de julio, dijo ayer en su discurso que todos sus programas serán implementados con conciencia social, y eso sí prometió muy enfáticamente que su gobierno no estará por los caminos de la corrupción, como según él sí está el del actual mandatario Ricardo Martinelli. Panamá elige la derecha. Tenía otro candidato de derecha que fracasó. Martinelli no tendrá más influencia en los destinos de Panamá, pero Panamá otra vez a la derecha. Dicen que es un país muy desigual, pero la gente ve oportunidades, la gente ve posibilidades de crecimiento, la gente ve posibilidades educativas, hay dinámica, hay alegría, y desde luego tendrá que tendérsele puente a la gente, a las clases desprotegidas o postergadas. Panamá. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la semana hablando de la deuda externa colombiana. Pues se conoció el fin de semana un informe del Banco de la República que da cuenta del aumento de la deuda externa pública y privada en el país. En este momento, la deuda externa colombiana alcanza los 93.360 millones de dólares, de la cual 53.698 millones de dólares corresponden a deuda externa pública. Esta deuda externa pública aumentó, y de qué manera, entre enero de 2013 y enero de 2014, según revela el último informe del Banco de la República. Óigalo bien, doctor Londoño, la deuda externa pública colombiana aumentó en un 13,5%, que son 12.621 millones de dólares. Tan solo entre diciembre y enero, a final de año, la deuda aumentó en casi 1.500 millones de dólares. Estamos sin lugar a dudas ante un máximo histórico de deuda externa. En la deuda externa privada también hay un significativo aumento de 14,5%, lo que significa que la deuda externa privada se acerca a los 40.000 millones de dólares. Con estas cifras, doctor Londoño, empezamos a entender cuál es el afán del gobierno por la revaluación. Pues por cada peso que aumente esta deuda son miles de millones de pesos, por cada peso que aumente la tasa representativa del mercado son miles de millones de pesos, lo que le significa de aumento a la deuda externa para el gobierno. Un gobierno que se ha endeudado, y se ha endeudado muchísimo en el extranjero para, entre otras cosas, como lo diría el mismo gobierno, repartir la mermelada sobre la tostada. Así están las cosas, doctor Londoño. La tasa de cambio quebrando a la industria nacional. Para hoy tenemos una TRM de 1.926 pesos con 30 centavos, una tasa representativa de mercado que ha llevado, entre otras, al cierre de la compañía colombiana automotriz, que ya oficializó su cierre. Ahora, que lleguen las importaciones, que aumente la deuda externa y, por supuesto, que se revalúe el precio del dólar. Porque, si no, ¿cómo va a pagar el gobierno semejante deuda que tiene en el extranjero? Pues esa es la pregunta que nos queda. 500 pesitos por dólar que tuviéramos de una devaluación apenas lógica, le significaría a los endeudados en el exterior 45 billones de pesos. Así es. Al gobierno, solamente al gobierno le costaría 25 billones de pesos. Y el año entrante, este año que acaba de transcurrir, solamente por los ingresos de deuda, sumamos más de 20.000 millones de dólares. Pregunte por la revaluación. Eso más los capitales golondrina, ahí está la tragedia del país. ¿Sí? Ahí está la crisis del campo colombiano.
Ahí está la crisis de la industria, ahí está la crisis del trabajo colombiano. El gobierno es el gran culpable. El ministro de Hacienda y el presidente de la República acabaron con este país. Se lo entregaron a los grandes acreedores. Así de fácil, así de sencillo. Endeúdese en el exterior porque es barato, no se endeude en Colombia porque es caro. Y el primero que sigue ese consejo tan sabio es el gobierno nacional, que se endeuda en más de 1.000 millones de dólares por mes. Y los particulares hacen algo parecido.